Bienvenidos a Trading Boss, señoras y señores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero que muy bien. Vamos al grano porque tenemos bastante de qué hablar hoy con respecto a Bitcoin, ya que hemos podido ver que pues se cumplió básicamente el análisis que habíamos hecho, pero el precio se movió mucho más rápido de lo que pensábamos. Ayer, haciendo una recapitulación pequeña de lo que habíamos visto en el Trading Boss de ayer, era que el precio tenía un par de divergencias cuando se abrió esta vela de acá que habíamos visto, que nos indicaban que el precio tenía que retroceder un poco, hacer un retest de este break del bear flag que habíamos visto, de este banderín bajista, incluso retestear un poco la media móvil no la tocó y se quedó muy cerca de tocar este bear flag, pero así es el mercado, sabemos que le falta un poquito esos empujones de liquidez para poder hacer unos retesteos limpios, pero básicamente se cumplió, pues, ¿no? Que era un retesteo de bear flag para luego seguir bajando con bastante fuerza. Esto básicamente era un bear flag muy pero que muy claro, una consolidación en forma de bear flag para luego seguir continuando un poco más. La cosa fue que el mercado llegó hasta este punto de acá y rebotó con bastante fuerza, como podemos ver. Agarró un mechazo, cerró aquí la vela y automáticamente empezó a subir con muchísima fuerza. Ahora, esto tiene que ver con bastante parte de fundamentales con respecto a lo que hizo el Banco de Japón, que están tipos de intereses negativos, todo lo demás. Pero en realidad no es algo que concierne tanto al análisis hoy. Yo sé que siempre igualmente les doy un poco de contexto de análisis fundamental, pero esto es algo que en realidad no afecta tanto y no es un dato tan importante como para poder analizarlo. Lo que sí nos interesaría es el dato del jueves, que es el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Eso sí, definitivamente nos interesa. Y hablando de eso, precisamente vamos a ir a revisar el S&P 500 porque este dato de aquí sí nos interesa bastante. Y como podemos ver, el S&P 500 rebotó en un soporte intra, por así decirlo. No es un soporte fuerte, pero es un soporte que generó por acá, por estas zonas, para rebotar. Y como habíamos visto, esta zona de soporte de los 3.929.89 dentro del S&P 500 era muy importante. Es un soporte bastante fuerte que sí ha respetado el precio bastante tiempo. Entonces ya sabemos cómo se comporta el precio después de romper un soporte importante. Te invito a que pauses el video y lo pongas abajo si eres un Shark del VIP, si eres un Shark de acá de Trading Boss o un fiel seguidor del canal hace bastante tiempo, o si es la primera vez que es un video por acá, bienvenido. Y si tienes los conocimientos para responder esa pregunta, ponle abajo que me interesa bastante saber tu opinión porque es algo que yo siempre estoy repitiendo con bastante frecuencia dentro del canal y así me indica pues que ustedes van aprendiendo en conjunto conmigo y en caso de que no sea así, pues yo repito con mucho gusto todas las veces que sea necesaria para que ustedes puedan aprender también a hacer una lectura de análisis técnico mucho más limpia, pues, ¿no? Pero básicamente lo que pasa al romper un soporte muy importante, que es este soporte que tenemos acá, es que ese soporte pasa a convertirse en un cierto tipo de resistencia y para poder probar que se haya convertido en una resistencia efectivamente, el precio tiene que ir a retestearlo para ver si verdaderamente es una resistencia y luego pues verdaderamente empezar a bajar hasta el siguiente soporte importante que tiene el S&P 500 acá, que es 3.631.81. Ahora ustedes se preguntarán, pero Steven, ¿por qué analizas el S&P 500? Porque el S&P 500 tiene una correlación muy pero que muy fuerte con Bitcoin. Si esto empieza a subir, Bitcoin sube. Si esto empieza a bajar, Bitcoin baja. Entonces, teniendo un poco de contexto, de análisis con lo que estamos viendo en el S&P 500, podríamos ver también un contexto de qué podría ser Bitcoin, ya que los dos se están moviendo prácticamente igual, pues, ¿no? Entonces, teniendo al S&P 500 cerca de una zona de soporte y teniendo que ir a retestear esta zona de acá, lo más probable, tendremos un escenario de Bitcoin pues eh, bastante claro en el que tendríamos que ver pues también un rebote, pues, ¿no? Un rebote quizás hacia una zona anterior a hacer un retesteo para previamente volver a bajar, pues, ¿no? Entonces, porque recordemos que igualmente esto sigue siendo bastante bajista, la gráfica semanal diaria siguen dando señales bajistas, pero no quita que igualmente el precio tenga que subir un poco o rebotar un poco para luego seguir bajando, que es como prácticamente se ha comportado el precio de Bitcoin desde todo lo que lleva el año, pues, ¿no? Entonces, ¿qué podemos nosotros ver acá? Como podemos revisar, tengo este rectángulo rojo aquí que ustedes pueden ver, lo tengo acá dibujado. ¿Y qué significa esta zona de acá? Esta zona de este rectángulo rojo que estamos viendo es un imbalance dentro del precio de Bitcoin. Ahora, ¿cómo calculamos ese imbalance y por qué se da? Un imbalance se da, como pueden ver, cuando sale una vela así de fuerte, por lo general. Entonces, ¿cómo nosotros identificamos cuando hay un imbalance? Nos damos cuenta cuando de esta vela hay partes que el precio no ha tocado o liquidez que no ha tocado. ¿A qué me refiero a esto? Si nosotros podemos ver, digamos que esta mecha de acá, esta es la vela, pues no vemos que esta vela anterior y esta vela posterior a esta vela de acá, a la mecha más alta, toda esta área de precio, como pueden ver, desde aquí
Y después, antes y después de esta vela de acá precisamente, nada, el precio no ha llegado a esa zona. Entonces, todo esto de acá es una zona de liquidez que el precio tiene que ir a buscar porque ahí hay un imbalance. Hubo bastantes órdenes que no se completaron o personas que no pudieron entrar, institucionales que no pudieron entrar, etcétera, etcétera. Pues, ¿no? Entonces se calcula de esa manera. Cuando hay una vela así de grande y ustedes dibujan la mecha de la vela anterior con la mecha superior de la vela posterior, como sería en este caso, y no ha sido tocada, por ejemplo, como pueden ver el precio después de que bajó todo esto, no ha ido a tocar ninguna zona de acá, y anterior a esto, pues tampoco el precio ha encontrado, pues no lo había tocado tampoco, pues no. Entonces, esto es importante porque significa que aquí hay un imbalance y cuando hay un imbalance dentro del mercado, el mercado por lo general suele ir a buscarlo para cerrar ese imbalance. Entonces, tenemos un imbalance acá y al mismo tiempo tenemos una resistencia muy importante acá de 17.250 que como podemos ver el precio respetó bastante aquí. Una, dos, tres, intentó romperla, no pudo. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho velas. 9 velas hasta que por fin lo pudo romper, pues, ¿no? Entonces, eso es una resistencia muy importante de Bitcoin en 17.250 y justo da la casualidad de que está casi por el medio de esa zona de imbalance que es por lo general donde el mercado suele ir a buscar esa liquidez, pues, ¿no? A veces el mercado suele ir a buscar todo el imbalance, a veces que solo busca la parte de abajo o hay veces, que son la mayoría de veces, que busca la mitad de este imbalance, pues, ¿no? Entonces, teniendo un mercado, el SP500, como les digo, teniendo que avanzar hasta acá para hacer un cierto tipo de retesteo, ya sea a las medias móviles o indirectamente a este soporte, tenemos un escenario en el que Bitcoin pues también tiene un imbalance que cerrar y ahí tenemos una confluencia, pues, ¿no? Una confluencia de factores en las que el precio tiene que subir para agarrar imbalances, pero solo para seguir subiendo. No nos cojamos la idea de que nos vamos a ir to the moon a $20.000 o algo por el estilo, no. Esto es una clásica acción de precio bajista, simplemente que después una vez que el precio baja con bastante fuerza, tiene que retestear alguna zona para luego seguir bajando. Pues no, ahora, esta es la primera zona que tenemos acá, pero nosotros tendríamos que evaluar, porque el SP500 desde aquí hasta esta zona de soporte que tendría que retestear es casi un 2.77%, que es un movimiento bastante fuerte, y en caso de que se mueva con esa magnitud, habría que ver si es que Bitcoin logra avanzar un poco más, pues, ¿no? Lo que nos dice ahorita por lo menos el volumen es que el volumen no está creciendo, de hecho está decreciendo como podemos ver, lo que ya nos indica ahí que esto es prácticamente solo un bull trap o un rebote para luego seguir continuando bajando. Y si revisamos la dominancia de USDT, también nos da un factor de confluencia acá, y es que la dominancia de USDT, como podemos ver, dejen apagado el volumen para que se pueda ver con más claridad, estamos con una divergencia bajista dentro de la dominancia de USDT. Como podemos ver, la dominancia de USDT hizo un alto más alto, mientras sus indicadores, el MACD y el RSI, hicieron un alto más bajo. Eso es una divergencia bajista clara. Ya sabemos que la dominancia de USDT, cuando suele, cuando suele hacer este tipo de cosas, cuando empieza a retroceder la dominancia de USDT, por lo general el mercado cripto empieza a avanzar, empieza a subir y viceversa también. Cuando la dominancia de USDT empieza a subir, el mercado cripto empieza a bajar, pues, ¿no? Así sucesivamente. Tenemos quizás una formación aquí de miel también, pero la veo un poco chueca. A mí no me gusta tradear mieles que son como que un poco chuecas, pero pues la divergencia bajista sí que está. Entonces tiene confluencia bastante con lo que estamos viendo de que lo más probable es que el precio de Bitcoin y el SP500 vayan a empezar a subir un poco más, a estirarse un poco más antes de retroceder una vez más con fuerza, pues, ¿no? Y de hecho ya podemos ver acá confirmaciones dentro de 4 horas de la dominancia de USDT que ya el precio se encuentra por debajo de las dos medias móviles de 21 y de 9 a precio de apertura, que son las medias que nos demuestran pues factores de continuación, pues, ¿no? Entonces sabemos que cuando se pierden estas medias móviles, lo más probable es que vaya a haber una reversión de tendencia dentro de este índice específico, que sería la dominancia de USDT, y al mismo tiempo nos demuestra esta curvita que cuando la media móvil, ahí les doy un secreto, cuando la media móvil de 9 periodos en rango de apertura muestra como que este churrito, que está así, suele ser como que un churrito acá, como sacar este tipo de churro, no sabría cómo decirlo específicamente, pero es como que este tipo de onda, por lo general suele anunciar una bajada bastante fuerte, como los mencioné quizás acá. Miren, miren este churrito que estaba generando acá el precio, perdón, la dominancia de USDT, luego que hizo la dominancia, esta que empezó a subir con bastante fuerza y así sucesivamente, pues, ¿no? Otro ejemplo quizás podría estar acá, se genera ese tipo de churro y luego sigue subiendo. En Bitcoin también creo que anteriormente lo teníamos también. ¿Por dónde estaba? Eh, estaba acá.
Acá está el churro también, pues, ¿no? Empieza a hacer esto, hace como que ese tipo de churro de curva hacia arriba y el precio pues, empieza a continuar con bastante fuerza, pues, ¿no? Entonces, de momento tenemos eso, todos esos factores de confluencia en los que estamos viendo que el S&P 500 necesita avanzar para retestear un soporte previo que para que ahora actúe como resistencia y confirmar la bajada. Bitcoin tiene imbalances en esa zona que tiene que empezar a bajar. Tenemos la dominancia de USDT con divergencias bajistas que tendrían que hacernos retroceder hasta esta zona de 8.15% por lo menos, o por lo menos hasta esta zona de acá. Entonces tenemos un factor de que Bitcoin lo más probable es que vaya a empezar a avanzar hasta cerrar imbalances, pero vamos de manera paulatina, que el mercado ahorita está súper loco, como podemos ver, toda esta liquidez que subió en tan poco tiempo nos demuestra que el mercado está un poco loco, pero el primer punto de parada que tendríamos que ver en dónde se comporta el precio sería todo este imbalance que está acá, más específico e incluso un poco más seguro, la zona de los 17.250 Steven. Esa es una zona para hacer short, aún no. Vamos, esperemos a ver cuando lleguemos ahí y veamos cómo el precio y como todos los demás factores de confluencia están en ese punto para verdaderamente decidir si es una zona de short o no. Espero que les haya gustado bastante el video de hoy. Nos vemos mañana con muchísimo más análisis técnico. Se me cuidan.